Hablamos de la civilización más poderosa y emblemática de la historia, Egipto. En su apogeo, el imperio del Antiguo Egipto se extendía hasta la actual Siria al norte y hasta el actual Sudán al sur. Pero mucho antes de ser un imperio, ciudades, estados independientes que prosperaron a lo largo del río Nilo en el norte de África. Las ciudades-estados se dividían en dos regiones y se nombraban según el flujo del Nilo: el Alto Egipto y el Bajo Egipto, que estaba río abajo. En torno al 3100 a.C., las dos mitades se unieron, creando así un estado egipcio, que duró milenios. El reinado de la civilización puede dividirse en tres periodos principales de prosperidad, llamados Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, y dos periodos de inestabilidad entre medidas, llamados Primer y Segundo Periodo Intermedio. Dirigiendo al pueblo egipcio, hubo unos 300 gobernantes, a menudo denominados faraones. Faraón, que significa casa grande en egipcio, nunca fue el título formal del gobernante, solo se convirtió en sinónimo de la persona gobernante. En tiempos modernos, gracias a su uso de la Biblia hebrea, estos gobernantes, que no siempre fueron hombres ni egipcios, eran considerados protectores del pueblo y servían como vínculos divinos entre la humanidad y los cientos de dioses a los que adoraron. Tras la muerte de los gobernantes, los antiguos egipcios creían que se convertían en dioses. Para preparar su viaje al más allá, los gobernantes construyeron tumbas elaboradas, como las grandes pirámides de Giza, y mausoleos subterráneos en el Valle de los Reyes. Los gobernantes llenaron sus tumbas con todo lo que pudiesen: oro, joyas, comida, bebida e incluso mascotas. Prepararse para viajar a este mundo implicaba momificar el cuerpo. El cadáver se embalsaba, se envolvía en cientos de metros de lino y se colocaba dentro de una tumba para que el cuerpo pueda ser reanimado en el más allá. Hasta hoy, estructuras como las grandes pirámides son el testamento del papel en la religión y en las vidas de los antiguos egipcios, pero también presentan el poder innovador y cultural del pueblo egipcio. Las innovaciones en matemáticas y lenguaje escrito en particular impulsaron su civilización hacia el éxito. Las matemáticas, en concreto las medidas matemáticas, ayudaron a los egipcios a entender y aprovechar su mundo con números como ninguna otra civilización lo había hecho. Desarrollaron una nueva medida, denominada codo. Se usaba para diseñar estructuras gigantescas como la Gran Pirámide con una impresionante precisión geométrica. Los egipcios también medían el tiempo, matemáticas y astronomía. Establecieron una división de 24 horas en un día y crearon un calendario solar, el primer sistema de datación de la historia que representaba los 365 días. Por último, los egipcios desarrollaron métodos para medir e inspeccionar la tierra alrededor del Nilo. Estas proezas de ingeniería civil, la construcción de presas, canales y sistemas de irrigación que ayudaron a la ganadería y la agricultura prosperaron en el Valle del Nilo. Además de conceptos matemáticos, los antiguos egipcios también crearon los lenguajes escritos para describir el mundo que los rodeaba, y más antiguo y probablemente el más conocido de ellos es la escritura jeroglífica. Este sistema se desarrolló en torno al 3150 a.C. durante el Antiguo Egipto. 700 caracteres pictóricos se usó para escribir sobre monumentos y cerámicas y sirvió principalmente a un propósito decorativo y ceremonial. Poco después se desarrolló otra forma antigua denominada hierática, a partir del sistema de jeroglíficos. Era una forma de cursiva que se escribía con tinta y tenía un propósito más funcional. A diferencia de su predecesor más formal, la escritura hierática se escribía sobre el papiro. El papiro es un tipo de papel derivado de la planta del papiro, que crecía en abundancia en el Nilo. Una nueva vía de comunicación y de mantenimiento de registros que permitió que los conocimientos administrativos de sus civilizaciones aumentaran durante miles de años.
Como con todas las grandes civilizaciones, Egipto llegó a su fin. Finalmente fue conquistado tras una serie de invasiones, incluidas la del Imperio Persa, en el siglo IV a.C. y el Imperio Romano en torno al 30 a.C. No muchas civilizaciones pueden decir que han vivido más de 3000 años, por no hablar que realizaron grandes aportaciones culturales que hacen eco en la era moderna. El antiguo Egipto, con sus innovaciones lingüísticas y matemáticas, su espiritualidad y religión, y su amplio poder político y militar, dejó el listón muy alto para todas las civilizaciones siguientes.